intenten, hagan el intento. Ok, entonces el tema número 5, que habla del pecado, que el pecado nos aparta de Dios, nos está dando el ejemplo de lo que dijo Jesús en este Evangelio de San Juan. Estas palabras que yo acabo de leer las pronunció Jesús a sus discípulos, a la gente que lo seguía. Les dicen: yo soy la vid. La vid es la mata de uva. La mata de uva se llama vid. Entonces, Él les está diciendo que Él es esa mata y que nosotros somos los sarmientos. ¿Qué son los sarmientos? Los frutos, las ramitas que luego dan los frutos. Entonces dice: el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. O sea que tenemos que permanecer insertados en esa mata para poder dar fruto. Porque si nos separamos de Jesús, no vamos a dar fruto. Decía, los frutos son, por ejemplo, la paciencia. Si una persona no hace oración, no viene a misa, no lee la Biblia, no tiene a Jesús en su corazón, cuando alguien le dice algo, si la mamá, por ejemplo, lo regaña, esa persona, ¿qué hace? Explota. Dice: ay, a mí no me interesa, yo no sé qué más, no me importa. O sea, dice cualquier cosa, ¿verdad? Si se pelea con un amigo, no es capaz de perdonarlo y de ponerse en su lugar, sino que también explota y dice un poco de grosería. No tiene paciencia. La paciencia es un fruto de estar unido a Dios. El amor, la comprensión, la tolerancia, la caridad, el ayudar a los demás, todo eso son frutos que podemos dar nosotros si estamos unidos a Jesús. Si no, se nos va a hacer muy difícil porque el mundo nos envuelve, el mundo nos arrastra. ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué hace la gente generalmente? Se insultan unos con otros, se pelean, nadie se ayuda. Es lo que más o menos generalmente ve uno, ¿verdad? En las redes. ¿Qué pasa en las redes sociales? ¿Qué ven ustedes, por ejemplo, en algunas publicaciones? Los comentarios, ¿cómo son? Generalmente hay mucho lo que llaman hate, ¿verdad? O sea, insultos. Por ejemplo, una muchacha pone una foto de ella y viene la gente y le dice: ay, vos te creéis que estáis muy bella, estáis huircha, que estáis gorda, que yo no sé cuánto, que vos que te la tiráis de santa y sois no sé qué. Eso se ve en las redes, ¿sí o no? Los que manejan redes pueden haber visto muchos ejemplos de ese tipo, ¿verdad? Entonces, esas personas que lo que hacen es botar por su boca cosas malas, insultos a los demás y no son capaces de ver cosas buenas en los demás, ¿cuáles frutos están dando? Digamos así, para decir algo muy básico, ¿son frutos buenos o son frutos malos? Malos. Entonces, son personas que, si uno va a ver su vida, son personas que no practican la fe, que generalmente, y hay gente que sí, que viene a misa y uno ve en las redes lo que hace y es puras cosas así, criticando, ¿verdad? Entonces, no necesariamente porque uno venga a misa ya es un santo y ya es una persona muy buena, porque no solamente venir a misa nos hace bueno, porque yo he visto muchachos de los grupos de aquí, de Jufra, de Samuel, del otro, y uno se metía en ese Facebook y era todos los muchachos cayéndose a piña unos con otros, y todos se supone que eran buenos porque eran del Begamián, estaban en catecismo, ¿verdad? Así como ustedes. Pero lo que hacían en las redes era esmecharse unos con otros. Entonces, quiere decir que lo que están haciendo no les está sirviendo de nada. O sea, es como para aparentar. Vengo a misa para que me vean que vine a misa, pero en realidad eso no lo estoy llevando a mi vida. La idea es que lo que nosotros estemos aprendiendo aquí los podamos llevar a nuestra vida y que eso verdaderamente dé fruto. O sea, como nos dice Jesús: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanezca en mí, ese da fruto, y dice, y dará fruto abundante. Entonces, por sus obras, también dice otra parte del Evangelio, por sus obras los conocerán. Si ustedes son capaces de ser pacientes, de ser amables, de no estar diciendo cosas feas de otras personas en las redes o a otros, porque somos muy gallitos de espalda, pero de frente, si yo tengo algo contra Manuel, muchas veces no soy capaz de decírselo de frente, porque somos también cobardes. Decimos las cosas de espalda, pero de frente, hipocresía. No, Manuel es tal, y yo te veo y te saludo y te doy un abrazo, y a lo que volteo hablo mal de Manuel. Pero es eso, son frutos de hipocresía. Entonces, que seamos capaces de permanecer en Jesús, o sea, verdaderamente viviendo sus mandamientos para ser coherentes, porque si no, toda esta preparación que estamos haciendo
no va a dar ningún fruto. Y nos estamos engañando nosotros mismos. Al final estamos perdiendo el tiempo. A mí no me lo van a hacer perder porque igual todo esto que yo estoy haciendo con ustedes, ¿saben qué? Yo me estoy haciendo una casita allá en el cielo, que es lo que todos aspiramos, ¿verdad? Poder ir al cielo algún día. Entonces yo estoy cumpliendo una obra de misericordia con ustedes, que es enseñar al que no sabe y ayudar al mandamiento de la iglesia que dice ayudar a la iglesia en sus necesidades. La iglesia tiene necesidad de catequistas. Yo estoy siendo catequista, ¿verdad? A la vez estoy ayudando a la iglesia y a ustedes. Entonces, si ustedes aprovechan esta catequesis, bien, yo me alegro por ustedes. Y si no las aprovechan, no me están haciendo daño a mí, se lo están haciendo ustedes mismos. Porque yo, como quien dice, lo que yo tengo que ganar, ya yo lo estoy ganando. Aprovechenlo ustedes o no, aprendan o no aprendan, ya yo estoy ganando. Entonces el bien es para ustedes. O sea, todo el bien que nosotros hacemos aquí en la tierra, Dios nos los está tomando en cuenta allá en el paraíso, en la eternidad, para cuando nos espere allá, cuando nosotros llegamos allá, me dice, mira, este fue el espacio que vos construiste, ¿ves? Y nos va a presentar una casita, puede ser una mansión, un ranchito. Ajá, el tema 4, la iglesia y sus mandamientos. Fíjense que hay dos tipos de mandamientos. Tenemos los mandamientos de la ley de Dios, que son los 10, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Y tenemos los mandamientos de la iglesia. O sea, la iglesia como tal tiene también unos mandamientos que son 5. Muy bien, ya los vamos a ver. Jesús fundó una gran familia que es la iglesia y dejó a Pedro como jefe y cabeza de ella. ¿Quién es ese Pedro? Cuando Jesús vivió, ¿verdad? Existía Pedro y fue a Pedro a quien Jesús le delegó el gobierno de la iglesia. Le dijo, te voy a dar las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Pedro fue el primer papa. Hoy en día todavía existe la figura esa de Pedro. O sea, Pedro como tal no, ¿verdad? Porque Pedro fue el apóstol de Jesús que murió hace muchos años. Pero hoy en día podemos decir que tenemos una persona que hace como el papel de Pedro, en el cual Jesús fundó la iglesia. Hoy en día es nuestro nuevo Papa León XIV. El día de nuestro bautismo, Dios nos invitó a pertenecer a esa familia que es la iglesia. Por eso todos los bautizados pertenecemos a esta gran familia. En la iglesia todos somos muy importantes, pues todos somos hijos de Dios y hermanos. La iglesia está formada por todos nosotros, o sea, todos nosotros somos iglesia, los bautizados. Tenemos que ponernos pilas, Fabi. Los bautizados somos los miembros de la iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo. O sea, la iglesia no es esta estructura, esto se llama templo. Esto no es, vulgarmente y normalmente es conocido como a la iglesia, ¿ok? Esta es la iglesia, pero el nombre correcto debería ser templo. Este es nuestro templo parroquial y la iglesia somos nosotros, ¿ok? En la iglesia tenemos nuestros pastores, los sacerdotes y obispos. O sea, los pastores no solamente son los pastores evangélicos. Nuestro padre Osvaldo, el obispo, el otro monseñor, el otro cura de las Piedras, el de Maracaibo, todos los sacerdotes, obispos, diáconos son nuestros pastores. Y pastores viene también del evangelio, porque Jesús nos dijo, yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Entonces, por eso a nuestros guías, a nuestros sacerdotes los llamamos también pastores, porque a ejemplo de Jesús, que es nuestro buen pastor, nuestro pastor, pastor supremo, ¿verdad? Pero los sacerdotes, obispos también, como son en la tierra los que nos guían, los que nos orientan, los que nos llevan, ellos también se les llama pastor. No en el sentido de los pastores protestantes, ¿no? O sea, quiero que eso lo entiendan bien. Ellos nos ayudan a nosotros a ser santos y a estar cerca de Dios por medio de los sacramentos y sus enseñanzas. ¿Por qué nos ayuda el Padre a estar más cerca de Dios? Porque es el que nos da los sacramentos, es el que nos confiesa, es el que convierte el pan y el vino en el cuerpo y sangre del Señor para que nosotros lo podamos comer, es el que nos casa, es el que bautiza, o sea,
Los pastores son los que nos hacen estar más cerca de Jesús. Por eso, porque son los que nos traen los sacramentos. Yo puedo reunirme con ustedes todos los días y podemos rezar, podemos alabar, cantar, llorar, podemos hacer todo lo que queramos, pero yo no les puedo dar los sacramentos. Yo a ustedes no los puedo confesar, no los puedo bautizar, ¿ok? No los puedo casar, no les puedo dar la unción de los enfermos y yo no puedo hacer misa para que ustedes comulguen. Por mucho que yo quiera, no puedo porque no soy sacerdote y solamente los sacerdotes y obispos son los que pueden darnos los sacramentos. Entonces solamente a través de ellos podemos estar más cerca de Cristo. Hay muchos religiosos que se llaman iglesias, pero no son la única, la verdadera, porque no tienen a Jesucristo como su fundador, sino que sus fundadores son otros. O sea, eso en el caso de los evangélicos, ¿verdad? Que los evangélicos en cada esquina podemos ver una iglesia, pero ¿quién la fundó? Un pastor que no estuvo de acuerdo con el pastor a donde él iba y decidió hacer otra iglesia él, con lo que él cree que es la verdad. Y ahí había otro tipo que no estuvo de acuerdo con él y se salió y fundó otra más y otra más y otra más. Así, o sea, ellos se llaman iglesias, pero en realidad no son iglesias, son sectas, se llaman sectas. La verdadera iglesia fundada por Cristo tiene 4 características. Primero, es una, es santa, es católica y es apostólica. ¿Por qué es una? Porque solamente existe una sola verdadera iglesia, que es la iglesia católica fundada por Cristo. Y si yo voy a la China, a los Estados Unidos, a Pekín, a Panamá, en todas las iglesias del mundo entero, el domingo, hoy se leyeron las mismas lecturas que se leyeron aquí. ¿Ok? O sea, los familiares nuestros que fueron hoy a misa en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en Panamá, en España, todos leyeron las mismas lecturas que leímos aquí. Los pastores no. Cada pastor lee en su iglesia la lectura que quiere. La que quiere. O sea, cada uno lee algo distinto. La iglesia católica, por ser una, o sea, en Roma leyeron hoy las mismas lecturas que leímos aquí. ¿Ven? Eso se llama unidad. Es una. Y está bajo la guía de Pedro, que actualmente ese Pedro se llama León XIV, todos bajo la misma guía del Papa León XIV, todos unidos, o sea, una sola. Los papas, cuando son elegidos, ¿verdad? Ellos cambian el nombre, se cambian de nombre. El Papa Francisco se llamaba Jorge Mario Bergoglio. Cuando lo eligen Papa, él adoptó el nombre de Francisco, Francisco sin ningún número. ¿Por qué? Porque es el primer Francisco, nunca había habido ningún papa que se llamara Francisco, por eso se llama Francisco Pelao, ¿entienden? Ok, ahora el papa... Exactamente, el Papa León en realidad se llama Robert Prevost. Cuando es nombrado papa le dicen, ¿cómo te vas a llamar? Él se quería llamar León, pero ya ha habido 13 papas León antes que él, 13. Entonces, si él se quiere llamar León, ya va a ser el número 14 y tienen que ponerle ese número para poder distinguirlo, porque si dicen, el Papa León, ¿cuál de los 14? No, el Papa León dijo tal cosa. ¿Cuál de los 14 Papa León que ha existido fue el que dijo? No, fue León 3, León 7. ¿Sí? Es para poder identificarlo. Antes del Papa Francisco, ¿alguien sabe quién era Papa? Benedicto XVI. Fíjense, antes de él hubo 15 papas llamados Benedicto. ¿Ok? De ahí viene eso. ¿Y por qué se cambian los nombres? Porque hubo en algún momento, al principio de la, digamos, de la cristiandad, parece que hubo, es lo que escuché, que hubo un papa que tenía como un nombre muy raro, muy feo, pero no me acuerdo qué nombre era. Entonces se oía así como muy feo, muy extraño, el papa tal, no me acuerdo el nombre. Y entonces decidieron cambiarle el nombre y de ahí en adelante entonces se estableció la tradición de que a todos los papas les cambiaban el nombre. Pero ese no es el único origen. En la Biblia
hubo varios casos de gente que Dios mismo les cambió el nombre. Al primero fue Abraham. Abraham se llamaba originalmente Abraham, con una sola A. Y Dios, cuando lo escogió e hizo el pacto con él, le dijo: de ahora en adelante te llamarás Abraham, que significa padre de muchos. Ese fue el primer cambio. O sea, Dios le dio un significado a Abraham. Luego Isaac, que era nieto de Abraham, Isaac se llamaba Isaac, pero hubo un día, yo creo que yo les hablé de esto así por encimita, un momento que Isaac huyó cuando Isaac le compró la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Eso se los conté, Isaac, Jacob, Esaú se llamaba el hermano de Jacob. Esaú era el primogénito, ellos fueron mellizos, pero Esaú nació primero, por lo tanto él era el primogénito, era el que tenía que heredar el pacto, la bendición de su padre. Y se acuerdan que la mamá de ellos, Rebeca, le hizo una trampa y como Esaú tenía mucho vello, le cubrió los brazos con piel de animal para que cuando su padre le fuera a dar la bendición, tocara la piel de Esaú, porque estaba ciego, o sea, no lo iba a ver. Yo eso se lo conté en una clase, a lo mejor ninguno de los que está aquí vino a esa clase. Entonces, bueno, Jacob, perdón, porque usted entiende que son tantos números. Cuando su padre murió, entonces Esaú, se molestó mucho porque se dio cuenta de lo que había hecho, o sea, había perdido su primogenitura. Entonces, en vez de molestarse consigo mismo, porque Jacob no lo obligó a que le vendiera la primogenitura, él lo quiso, le cambió la primogenitura por un plato de lentejas, pero cuando su padre murió, que se da cuenta de lo que había hecho, entonces se quiso vengar contra Jacob, y Jacob tuvo que salir huyendo. En ese tiempo que Jacob andaba huyendo, hubo una noche que Jacob la pasó como soñando y peleando con un ángel. Él peleaba para que Dios lo bendijera, porque él sabía que la bendición que su padre le había hecho, se la había hecho bajo engaño. Entonces, de alguna manera, él quería contar verdaderamente con la bendición de Dios, ¿sí? Porque él estaba heredando la promesa de Dios, de que, acuérdense que la promesa a Abraham era que iba a tener mucha descendencia y iba a ser el pueblo escogido por Dios, donde iban a ser el Mesías. Entonces, Jacob necesitaba tener esa bendición de Dios para que verdaderamente su descendencia fuera la descendencia del pueblo de Dios. Entonces Jacob pasó una noche entera peleando con un ángel para que Dios lo bendijera. Por fin Jacob ganó y Dios lo bendijo. Cuando Dios lo bendice, le dice: de ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel, que significa el que luchó con Dios. Bien, y de ahí vienen los israelitas. Ya les he dicho que por una parte los israelitas también se les llama hebreos. Hebreos es cuando hacen referencia a Abraham. Los hebreos son los hijos de Abraham. Los israelitas siguen siendo hebreos porque descienden de Abraham, pero está haciendo referencia a Jacob, que ya no se llamaba Jacob, sino Israel. ¿Ok? Entonces, también por eso los papas y los religiosos cambian de nombre. Ya esa tradición se ha perdido, pero la gente, los hombres que se metían a monjes, a frailes, cuando hacían sus votos perpetuos, también se cambiaban de nombre, por esa misma tradición bíblica. Aquí nosotros tuvimos un padre que se llamaba el padre Santiago Sánchez, que él en realidad su nombre era Justo, se llamaba Justo, pero cuando hizo sus votos religiosos se cambió por Santiago. Y ya fue uno de los últimos frailes que tuvimos que tenía otro nombre, porque ya de ahí en adelante ya casi todos conservan su mismo nombre. ¿Ok? Ahora vamos a los mandamientos de la iglesia.
Ajá, entonces quedamos en que es una sola iglesia. Es santa porque su fundador es Cristo, que es santo. No es santa porque nosotros seamos santas. Es santa porque su fundador, Cristo, es el santo de los santos, ¿ok? Es católica. ¿Qué quiere decir católica? Que es universal. Échate para allá. Quiere decir que es universal, ¿ok? Iglesia católica. Católica viene del griego, del idioma griego, que significa que es universal. Universal es que está en todo el mundo, ¿ok? Eso significa iglesia católica. Nuestro nombre es iglesia y nuestro apellido católica, que es para todos, es universal. Y es apostólica porque Jesús la fundó ¿sobre quién? Sobre los apóstoles. Por eso nuestra iglesia es apostólica, o sea, nuestras bases están fundadas en los apóstoles. Para nosotros los apóstoles son muy importantes, fueron los que escribieron los evangelios, los que escribieron el Nuevo Testamento, los que escribieron el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento que tenemos, los evangelios, hechos de los apóstoles, y tenemos las cartas de Pablo, las cartas de Juan, la carta de Pedro, etc. Entonces, todo nuestro Nuevo Testamento está basado en los apóstoles, fue lo que los apóstoles nos dejaron. Por eso nuestra iglesia es apostólica, porque ellos fueron el brazo derecho de Cristo, porque cuando Cristo muere y luego asciende a los cielos, ¿quiénes quedaron aquí en la tierra batallando y extendiendo la iglesia? Fueron los apóstoles. Entonces podemos decir que los apóstoles también son nuestros padres en la fe. Cuando Cristo fundó la iglesia, le dio poderes especiales a los apóstoles para que la cuidaran, la dirigieran, y les brindó toda su ayuda. Les brindó su ayuda. Jesús ya estaba en el cielo. ¿Cómo les brindó la ayuda a los apóstoles? A través del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, que lo vamos a celebrar dentro de 2 semanas, si mal no recuerdo. Dentro de 2 semanas es Pentecostés, es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Por ello, a lo largo de 2000 años, la iglesia ha marcado el camino para llegar al cielo, como madre y maestra que es. Se dice que la iglesia es nuestra madre y a la vez es maestra. Mater et magistra, madre y maestra. Las madres estamos para enseñar, educar, guiar a nuestros hijos. Así igual la iglesia, como nuestra madre, nos enseña, nos educa y nos guía. ¿Para qué? Para llegar al cielo. Dice, la iglesia ha marcado el camino para llegar al cielo. Recuerden que todo lo que hagamos en nuestra vida debería ser con un propósito, que es para el cielo. Todo lo que hagamos debe ser para llegar al cielo. Y para ayudarnos en nuestro camino hacia la salvación nos ha dado los mandamientos, que son 5. Primero, oír misa entera todos los domingos. Segundo, confesarse por lo menos una vez al año, aunque es mejor hacerlo con frecuencia. Fíjense que como madre, a la vez es un poco alcahueta. Ustedes han oído esa palabra, alcahueta. O sea, cuando las madres le consienten a los hijos, eso se llama que es una madre alcahueta. Que el hijo hace una pataleta porque quiere un helado y la madre va y le compra un helado. Que el hijo arma una pataleta porque quiere el teléfono, la madre va y le da el teléfono. Que arma una pataleta porque no quiere venir para misa, está bien, quédate. O sea, es alcahuetearlo, es hacer todo lo que el hijo quiere. Entonces, la iglesia como madre al fin, que tiene algo de alcahueta, ¿qué nos dice? Confesarse por lo menos una vez al año. ¿Ustedes creen que una vez al año es suficiente? No, porque imagínense todos los pecados que uno pueda cometer en un año, ¿verdad? O sea, al año nuestra alma está ya muy sucia. Pero ¿qué hace la iglesia como alcahueta? Bueno, para no exigirte tanto, para dejarte tranquilo, pobrecito, por lo menos una vez al año. Pero eso no basta. Si uno quiere ser un buen cristiano y uno quiere dar más de sí, uno no se puede conformar con confesarse una vez al año.
Al menos deberíamos confesarnos todos los meses o cada 2 meses, no más. El tercer mandamiento es comulgar en tiempo de Pascua, aunque debemos comulgar con frecuencia, ahí es lo mismo. O sea, la iglesia nos manda que al menos en Pascua, ahorita estamos en tiempo de Pascua, Pascua es después que Jesús resucita, son 50 días de Pascua hasta que llega el Espíritu Santo. Se llama Pentecostés porque penta viene de esa raíz, penta es 5. Cuando ustedes escuchen, por ejemplo, la vacuna pentavalente, ¿qué quiere decir? Que son 5 vacunas en una. Pentágono, ¿qué es? Una figura de 5 lados, un pentágono, tiene 5. Pentagrama, se le dice a esa estrella que tiene 5 puntas, o se le dice también a las líneas donde uno anota las figuras musicales, que son 5 líneas. Penta es 5. Entonces, ¿por qué se llama Pentecostés? Porque son 50 días después de la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucita, a los 50 días bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Por eso se llama Pentecostés, porque sucedió a los 50 días. Entonces, la iglesia nos manda a comulgar al menos en este tiempo de Pascua, desde que Jesús resucita hasta Pentecostés. Pero para un buen católico, ¿será suficiente comulgar solamente en tiempo de Pascua y ya después en todo el año no comulgo más? ¿Eso será suficiente? No. Si yo quiero ser una buena cristiana, una buena católica y quiero ir al cielo, mientras yo más comulgue, es mejor, porque quiere decir que yo estoy en gracia. Acuérdense que cuando cometen pecado mortal ya no pueden comulgar. Con pecado venial se puede comulgar, pero si yo acumulo ya muchos pecados veniales, es necesario confesarnos para no estar comulgando con nuestra alma sucia. Si cometemos un pecado mortal, ya ahí sí no podemos comulgar. Pecado mortal más sencillo y básico, faltar a misa los domingos. Falté a misa un domingo, ya no puedo comulgar porque cometí pecado mortal. Así me hubiera confesado la semana pasada. Tengo que volverme a confesar. Luego vamos a buscar y vamos a ver otros ejemplos de qué puede ser pecado mortal o qué puede ser pecado venial. Entonces debemos comulgar todo el año. Si nos estamos confesando regularmente, podemos comulgar siempre. El mandamiento 4, guardar ayuno y abstinencia al menos el miércoles de ceniza y el viernes santo. El miércoles de ceniza se celebra 40 días antes de Semana Santa. Es el miércoles en el que comienza la época de Cuaresma. Y ese miércoles de ceniza debemos hacer ayuno. ¿Qué es ayuno? Comer menos. Por ejemplo, un desayuno, por ejemplo, puede ser pan y agua. Un almuerzo sencillo, sin carne, porque deberíamos no comer carne, sino pescado, atún. Un almuerzo sencillo y en la cena unas frutas o algo también sencillo. No me voy a comer 10 pequeños, por ejemplo, sino algo que sea más sencillo y de menor cantidad. A eso se refiere cuando es ayuno. ¿Ok? Ayuno, comer durante el día menos. Y abstinencia es no comer carne. O sea, yo puedo comer normal, solo que no voy a comer carne. Todos los viernes de Cuaresma la iglesia nos manda a abstinencia. La abstinencia es no comer carne. Y ayuno, miércoles de ceniza y el Viernes Santo en Semana Santa, el día que a Jesús lo crucifican. Ese día debemos hacer ayuno, o sea, 2 días al año. Antes había muchos más ayunos, pero la iglesia como alcahueta ha ido quitando los días de ayuno. Ay, porque pobrecitos los católicos tienen que hacer muchos ayunos y pobrecitos, eso es muy fuerte. Y ha ido quitando los ayunos y solamente han quedado 2 ayunos obligados, miércoles de ceniza y Viernes Santo. Ya saben, ese ayuno es pan y agua, comida sin carne, debería ser no una comida muy abundante. Eso es lo que se llama ayuno, o sea que pasemos hambre. Ok,
Y el quinto mandamiento de la iglesia es ayudar a la iglesia en sus necesidades, lo que les dije ahorita. Yo estoy ahorita cumpliendo el quinto mandamiento de la iglesia porque estoy ayudando a la iglesia a catequizar. La iglesia tiene necesidad de catequizar, pero eso no lo hace solo el padre, porque el padre no puede, no le da tiempo, tendría que dividirse en 1000 para dar misa, para catequizar, para hacer las comuniones, para atender enfermos, para todo, no puede. Y para eso nos necesita a nosotros, los católicos, para poder ayudar en todas esas cosas que la iglesia necesita. No debemos tomar los mandamientos de la iglesia como una serie de obligaciones, sino como ayudas para alcanzar la santidad. Fíjese, todo es para alcanzar la santidad. ¿Qué es la santidad? Poder ir al cielo, o sea, morir sin pecado para poder ir al cielo. ¿Ok? Ok, vamos a dar así como un pequeño repasito al catecismo de las copias. Si tiene unas relaciones sexuales sin estar casado por la iglesia, eso se llama fornicar. Entonces, ¿quién cumple el sexto mandamiento de no fornicar? El que es casto, castidad, en palabras, obras y en pensamientos. ¿Qué es ser casto? No es poner mi cuerpo a relaciones sexuales, no ver, obviamente con los ojos, pornografías, no decir ni escuchar palabras obscenas, palabras que describan un acto sexual, ¿verdad? Puede ser que con palabras yo describo cómo es un acto sexual, y eso también peca contra el sexto mandamiento, no fornicar, porque al hablar yo y decir todo lo que pasa en un acto sexual, ya uno se lo imagina, entonces ya está pecando, ¿ok? ¿Qué cosas nos ayudan a ser castos? La oración, los sacramentos, la devoción a la Virgen Santísima, las buenas compañías, las buenas lecturas y el trabajo. Entonces, estar ocioso solamente con un teléfono en la mano nos puede llevar a querer buscar ese tipo de cosas para verlas. En cambio, si yo me estoy ocupando, yo trabajo, yo estudio, yo ayudo, yo vengo a misa, hago oración, rezo el rosario de vez en cuando, o sea, le tengo devoción a la Virgen, todas esas cosas nos ayudan para no tener la mente ociosa y que no me venga la tentación de ver ese tipo de cosas y por lo tanto conservar la castidad. Al que roba, ¿le basta solo con confesarlo? No, debe restituir en cuanto le sea posible. Porque acuérdense que yo les dije, los pecados se nos perdonan, sí, pero nos queda una consecuencia en la mochila. Las consecuencias las vamos guardando. ¿Y dónde vamos a pagar esas consecuencias? ¿Dónde las pagamos? En el purgatorio. Si son muchas y muy pesadas todas esas consecuencias, nos podemos condenar. Pero si es un morral que llevamos lleno de consecuencias, entramos al purgatorio con ese morral para que nos vayan sacando todas esas consecuencias una a la otra, ¿verdad? Entonces, si robamos algo y no lo devolvemos, tenemos metido en el morral y lo vamos a pagar en el purgatorio. Si lo devolvemos, ya no va para el morral, eso se borró. ¿Qué es la murmuración? Es decir mal del prójimo para infamarle, o sea, para difamarlo. Entonces, ¿qué es murmuración? Decir mal o hablar mal de otra persona, o sea, en otras palabras. ¿Qué son los mandamientos de la ley natural? Son querer o no querer para mi prójimo lo que quiero o no quiero para mí. Cuando hay personas que no conocen la ley de Dios, que no han venido a la iglesia nunca, porque nadie les habló, porque vivían en un sitio donde nunca llegó un sacerdote ni nadie, esas personas van a ser juzgadas por la ley natural. Y la ley natural, como dice aquí, es simplemente que en mi vida yo no le hago a los demás lo que no quiero que me hagan a mí. O sea, esa es la ley natural. Si yo no quiero que nadie me pegue a mí, yo no tengo por qué pegarle a nadie. Si yo no quiero que me roben, yo no robo. Si yo no quiero que me maten, yo no mato. Y al final los mandamientos de la ley de Dios se derivan también de la ley natural, porque es no hacer a otros lo que yo no quiero que me hagan a mí. Entonces, esas personas van a ser juzgadas por la ley natural. Entonces, si en el examen o el padre les pregunta,
¿Qué son los mandamientos de la ley natural? Es no hacerle a otros lo que yo no quiero que me hagan a mí. Eso es todo, esa es la ley natural. ¿Sí lo entienden? Es muy fácil. Y así, o sea, aunque no conozcamos la ley de Dios, podemos ser buenas personas, porque yo no voy a andar hablando mal de nadie, porque no me gusta que hablen mal de mí. Yo no voy a andar por ahí gritándole a la gente, porque yo no quiero que me griten a mí. Entonces, una persona con simplemente cumplir la ley natural, ya es una persona excelente, porque no le va a hacer daño a nadie, no va a hacer nunca el mal, porque no quiere que se lo hagan a él. Entonces, si uno cumple verdaderamente la ley natural, ya con eso el mundo cambiaría, si todos cumpliéramos la ley natural. ¿Por qué debemos obedecer a la iglesia? Porque es nuestra madre y porque nos manda Jesucristo. ¿Qué es la iglesia? La congregación de los fieles, regida por Cristo y por el Papa, su vicario. Lo que les dije ahorita. Fíjense, no dice que la iglesia son 4 paredes, es la congregación de los fieles. ¿Quiénes somos los fieles? Nosotros, los bautizados, regida por Cristo y por el Papa. ¿Quién es el Papa? Los bautizados. ¿Quién es el Papa? El romano pontífice, nuestro y maestro infalible, a quien debemos nuestra obediencia. En otras palabras, pueden decir, si el padre le pregunta, ¿quién es el Papa? El sucesor de San Pedro. No tiene que decir todas las palabras que dice aquí. ¿Ah? ¿Qué es la Santa Misa? Es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, perpetuado por medio de sus sacerdotes. ¿Qué quiere decir perpetuado? Perpetuo es algo que no tiene fin, ¿verdad? La misa no tiene fin. La misa siempre se va a decir hasta que exista el mundo, hasta que Jesús vuelva por segunda vez. ¿A quién se ofrece este divino sacrificio? Al eterno Padre. Acuérdense que el sacrificio es Jesús, que se ofrece al Padre para perdonar nuestros pecados. El sacrificio de la cruz de Jesús en la cruz es ofrecerse él mismo como ese animal que mataba en el Antiguo Testamento. Ya no es un animal, es él mismo el que se ofrece al Padre. Entonces, la misa es eso. ¿A quién se le ofrece el sacrificio de la misa? ¿A quién se le ofrece? Al Padre. Es Jesús ofreciéndose al Padre. Eso lo tienen que tener muy claro, eso es muy importante. Y muchos católicos, de eso que ustedes ven en misa, no tienen esto en cuenta, no lo saben, porque esto muchas veces en las catequesis no se enseña, porque ni siquiera los mismos catequistas, miren lo que les estoy diciendo, con mucha responsabilidad, muchos de los catequistas no enseñan exactamente lo que es la misa, como yo se los he enseñado a ustedes tanto y tanto. ¿Y por qué les he insistido tanto y tanto? Parece que al diablo se ha metido en esto y hasta hay mismos sacerdotes que no tienen exactamente claro lo que es la misa, porque en sus mismos seminarios no se los explica bien. Porque al demonio no le gusta y no le conviene y no quiere que nosotros sepamos lo que es verdaderamente la misa para que no la valoremos y vengamos a misa como si nada y no nos importe si venimos o no venimos, para no valorar el sacrificio que hizo Cristo por nosotros de morir en esa cruz. Entonces hay muchos sacerdotes para los cuales la misa no es el sacrificio de Cristo, sino que lo ven como una reunión fraterna donde todos venimos a compartir y a comer a Jesús que se nos entrega, pero es el pan de la fraternidad. No es verdaderamente el cuerpo de Cristo que murió en la cruz. Entonces, por eso yo les he insistido tanto y tanto en que entiendan lo que es la misa, porque a estas alturas la mayoría de los católicos no lo saben. Ustedes le preguntan a cualquier católico que haya venido hoy a misa, ¿qué es la misa? Y no les van a saber decir, no les van a saber decir. Entonces, por eso yo quiero que ustedes lo aprendan y se lo graben a fuego en el corazón. No quiero que sean un católico de esos que no sabe qué es la misa.